Has hecho todo lo que te dijeron. Registras cada caloría en una aplicación. Caminas tus 10,000 pasos, llueva o haga sol. Renuncias al postre, al pan, a esa copa de vino. Y sin embargo, el peso, especialmente esa acumulación obstinada alrededor de tu abdomen, no solo no baja, sino que parece aumentar. Te miras al espejo y lo único que piensas es: algo estoy haciendo mal. He perdido la disciplina, he perdido el control. Llevo 30 años en mi consulta y he visto este patrón exacto, esta misma mirada de frustración, miles de veces. Quiero que me escuches bien. No estás fracasando. El problema es que nunca te contaron la verdad sobre lo que le estaba pasando a tu cuerpo. Y esa verdad no tiene absolutamente nada que ver con tu fuerza de voluntad. El silencio que rodea esto es abrumador. Y es un silencio que empieza en la propia formación médica. ¿Sabías que el 80% de los ginecólogos apenas reciben formación especializada en menopausia durante su residencia? Por eso, cuando el viejo consejo de come menos, muévete más falla, no hay un plan B. Lo que no te dijeron es que tu fisiología ha cambiado por completo. La hormona que regulaba tu metabolismo, el estradiol, que durante años oscilaba entre 50 y 500 picogramos por mililitro, se ha desplomado a un nivel fijo por debajo de 20. Es una caída de más del 95%. Este no es un cambio pequeño, es un terremoto hormonal que lo altera todo y que activa una respuesta en tu cuerpo que la mayoría de las mujeres nunca llegan a comprender. Quédate conmigo porque te voy a explicar exactamente cuál es ese mecanismo y por qué la misma comida saludable que comías a los 40 ahora se convierte en grasa abdominal a los 55. El silencio se acaba en esta consulta. Este silencio no apareció de la nada, tiene una historia. Piensa en tu madre, en tu abuela. Ellas pasaron por esto en una oscuridad casi total, armadas solo con la cultura del aguanta y no te quejes. El sofoco era un acaloramiento, la ansiedad era cosa de nervios y el aumento de peso era simplemente lo que pasaba cuando una mujer se dejaba estar. Te transmitieron las únicas herramientas que tenían, las reglas que a ellas les funcionaron a los 35 años, sin saber que esas mismas reglas se vuelven inútiles, incluso contraproducentes, en el momento en que la fisiología de una mujer cambia. Heredaste sus consejos, pero también heredaste su silencio. Y ese silencio dejó un vacío enorme que fue llenado por mitos y desinformación. Y justo cuando la ciencia empezaba a entenderlo, todo se detuvo. En 2002, un único estudio, la Women's Health Initiative, provocó un pánico mundial sobre la terapia hormonal. De la noche a la mañana, los médicos dejaron de recetarla y una generación entera de mujeres fue abandonada a su suerte, dejada a base de antidepresivos y consejos inútiles para síntomas que no eran ni depresión ni falta de disciplina. La formación médica nunca se recuperó. En lugar de enseñar a los nuevos médicos a interpretar los datos con matices, a entender los riesgos reales frente a los titulares, simplemente dejaron de enseñar sobre la menopausia. El resultado es el médico bienintencionado que tienes delante, que honestamente cree que su única herramienta para ayudarte es decirte que descargues una aplicación para contar calorías. Así se creó la tormenta perfecta. Por un lado, una cultura que te dice que el envejecimiento es un fracaso personal. Por otro, una industria del bienestar que te vende soluciones carísimas que no funcionan porque atacan el problema equivocado. Y en el centro, un sistema médico que, en su mayor parte, no tiene el lenguaje ni la formación para explicarte que tu cuerpo no está roto, sino que está respondiendo previsiblemente a un cambio hormonal masivo. Todas estas fuerzas convergen en un único punto: hacerte creer que el problema eres tú, que si tan solo tuvieras un poco más de fuerza de voluntad,
todo se arreglaría. Y es precisamente esa creencia la que permite que el verdadero culpable, un desajuste metabólico profundo, siga actuando en la sombra. Te voy a explicar exactamente cómo funciona, porque implica a una hormona del estrés que se queda atascada y que cambia por completo las reglas del juego. Así que vamos a ponerle nombre a las cosas. En una esquina tienes una industria de las dietas de más de 70,000 millones de dólares que construyó un imperio sobre una idea muy simple y muy rentable. Las calorías son el enemigo. Es un modelo de negocio que funciona de maravilla, siempre y cuando ignore por completo la variable más importante de tu vida ahora mismo, tus hormonas. En la otra esquina, un sistema de formación médica que tras el pánico del 2002 simplemente dejó de hablar de esto. Un médico residente en España durante sus años de formación puede pasar más tiempo aprendiendo sobre enfermedades raras que jamás verá que sobre el manejo metabólico de la menopausia que afecta a la mitad de la población. No te falló tu médico como persona, te falló el sistema que lo formó, dejándolo con un martillo, contar calorías, cuando lo que tú necesitas es una llave maestra hormonal. Y en medio de todo esto estás tú, y tu madre antes que tú, y millones de mujeres a tu lado, cada una luchando su propia batalla silenciosa en el baño cada mañana, sintiéndose avergonzada y sola. El resultado de estas décadas de silencio no es neutro. El resultado es una generación de mujeres a las que se les ha negado la información más básica sobre su propio cuerpo en el preciso momento en que más la necesitaban. Te han dejado desprotegida, vulnerable a soluciones que no solo no funcionan, sino que pueden empeorar el problema. Porque esa dieta tan restrictiva y ese ejercicio agotador que te han vendido como la solución, en realidad están aumentando la hormona que es la verdadera culpable de esa grasa abdominal. Permíteme que te presente a los dos jugadores clave en lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. La insulina, que se ha vuelto testaruda, y el cortisol, la hormona del estrés, que ahora dirige la orquesta. De acuerdo, aquí está el mecanismo oculto. Déjame explicártelo. Cuando pierdes estrógenos, tus células, especialmente las de los músculos y el hígado, se vuelven un poco sordas a la insulina. La sensibilidad a la insulina puede disminuir hasta en un 50% en los años que rodean la menopausia. Piensa en la insulina como una llave que abre la puerta de tus células para dejar entrar la glucosa y usarla como energía. Ahora, esa cerradura se ha vuelto vieja y oxidada. Necesitas mover mucho más la llave para que la puerta se abra. Así que, después de comer la misma ensalada saludable que has comido durante años, tu páncreas tiene que gritar, tiene que bombear muchísima más insulina para hacer el mismo trabajo. Y ese exceso de insulina flotando en tu sangre es una señal muy potente y muy clara para tu cuerpo. Almacena grasa ahora, sobre todo en el abdomen. Y este es solo el primer paso de la cascada. Hay otra hormona que está esperando en la sombra para empeorarlo todo. En 30 años de práctica, he visto este patrón exacto miles de veces. La mujer llega a mi consulta, frustrada, y me cuenta que está haciendo más ejercicio que nunca, a menudo cardio intenso, y comiendo ensaladas minúsculas. Y está empeorando. Claro que está empeorando, porque ese estrés físico, esa restricción, le está diciendo a su cuerpo que está en una emergencia. Y eso dispara el cortisol, la hormona del estrés. Yo misma pasé por esto. Recuerdo perfectamente una mañana, tendría unos 52 años, de pie en mi propia cocina. Me había servido un yogur con fruta, algo que consideraba sanísimo, y sentí un cansancio abrumador, casi inmediato. Y pensé, este alimento, mi cuerpo ya no sabe qué hacer con él. Como si las reglas hubieran cambiado de la noche a la mañana sin que nadie me diera el nuevo manual. Y yo era la médico que se suponía que debía conocer las reglas. Esa combinación de insulina alta y cortisol alto es la receta perfecta para crear grasa visceral, esa grasa dura y peligrosa que se acumula alrededor de tus órganos. Y hay una razón por la que se instala ahí con tanta terquedad.
Aquí es donde todo encaja. Tienes receptores de estrógenos en más de 400 tejidos de tu cuerpo, desde tu cerebro y tus huesos hasta las células que regulan tu metabolismo. Cuando esos receptores se quedan a oscuras, no es una sola luz la que se apaga, es el sistema eléctrico entero el que falla. El eje que controla tu respuesta al estrés, el eje hipotalámico pituitario adrenal, pierde a su mejor regulador, se queda atascado en modo alerta. Por eso sientes esa ansiedad latente, esa fatiga que no se va con el sueño, esa niebla mental. No estás loca, es tu sistema nervioso respondiendo a una pérdida hormonal masiva. Te han vendido la idea de que es un problema de fuerza de voluntad, pero es una respuesta de supervivencia. Tu cuerpo, al no tener la energía que necesita dentro de las células, cree que se muere de hambre y se aferra a cada caloría. Ahora te voy a explicar, paso a paso, la cascada clínica que lo demuestra, y verás por qué esto no es ni tu culpa, ni simplemente la edad. Permíteme explicarte lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo, porque la clave no está en las calorías, sino en la química que las procesa. A los 35 años, tus células eran exquisitamente sensibles a la insulina. Comías una manzana, tu páncreas producía una pequeña cantidad de insulina y tus células abrían la puerta para recibir la glucosa. Ahora, sin el efecto protector del estradiol, esas mismas células se han vuelto sordas. La sensibilidad a la insulina puede disminuir hasta en un 50% en los años que rodean la menopausia. Esto significa que ahora, para procesar la misma manzana, tu páncreas tiene que gritar, inundando tu sistema con mucha más insulina. Y un nivel alto de insulina crónica es la señal más potente que conoce tu cuerpo para hacer una sola cosa: almacenar grasa, especialmente en el abdomen. No es tu imaginación, es una respuesta hormonal predecible. Y la situación se complica. La pérdida de estrógenos deja al cortisol, la hormona del estrés, sin su principal regulador. Se queda elevado, crónicamente. Piensa en el cortisol como un director de emergencias. Su trabajo es asegurarse de que tengas energía disponible para huir de un peligro, y la forma más eficiente de hacerlo es acumulando grasa visceral, esa grasa profunda y peligrosa alrededor de tus órganos, que es metabólicamente activa y fácil de movilizar. Este cortisol elevado es también la razón por la que te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, interrumpiendo la arquitectura de tu sueño. Una sola noche de mal sueño puede empeorar la resistencia a la insulina al día siguiente hasta en un 30%. ¿Ves el círculo vicioso? El estrés hormonal te impide dormir y la falta de sueño empeora el problema hormonal. Y todo esto ocurre mientras tú te culpas por haber cenado demasiado. Tuve una paciente el mes pasado, la llamaré Laura. Llegó a mi consulta y con lágrimas en los ojos me dijo: «Doctora, siento que mi cuerpo lucha contra mí. No importa lo poco que coma o lo mucho que me mueva, es como si me odiara». Le dibujé en un papel el páncreas, una célula y las hormonas. Le expliqué la sordera de sus células a la insulina y cómo el cortisol, disparado por sus dietas restrictivas y el cardio agotador, estaba ordenando a su cuerpo que almacenara grasa como si estuviera preparándose para una hambruna. Pude ver el momento exacto en que lo entendió. No fue un clic intelectual. Fue un suspiro profundo, el de alguien a quien le quitan de los hombros un peso que ha llevado durante años. Entonces, «No estoy rota», me dijo. «No, Laura, no estás rota. Te obligaron a jugar con unas reglas nuevas que nadie se molestó en enseñarte. Y mientras toda tu atención estaba centrada en la báscula, estaban ocurriendo otros cambios silenciosos. El estrógeno es fundamental para mantener tus huesos fuertes. Sin él, el proceso de pérdida ósea se acelera drásticamente. En los 5 a 7 años que siguen a tu última regla, puedes perder hasta el 20% de tu densidad ósea total. Es una cantidad enorme. Ocurre en silencio, sin síntomas, mientras tú estás contando almendras y sintiéndote culpable por el tamaño de tu cintura.
Esto es lo que quiero que entiendas. La narrativa de come menos, muévete más, no solo es ineficaz, sino que te distrae de los problemas de salud reales y silenciosos que se están gestando bajo la superficie, problemas que una simple báscula nunca podrá medir. Y esa es la verdadera negligencia del sistema. Así que pongámoslo todo junto. Una dieta de 1600 calorías que te hacía perder peso a los 40, ahora a los 55, te provoca un estancamiento frustrante o incluso un aumento de peso. La variable que cambió no fue tu disciplina, fue tu fisiología. Tu cuerpo ya no responde a las calorías de la misma manera, porque las hormonas que dirigen el tráfico metabólico han cambiado de forma radical y permanente. La progesterona, tu hormona calmante natural, que también ayudaba a la sensibilidad a la insulina, está ahora casi a cero, desestabilizando aún más el sistema. Seguir aplicando las viejas reglas a esta nueva realidad es como intentar usar un mapa de carreteras de 1980 para navegar por una ciudad actual. No solo no llegarás a tu destino, sino que te sentirás perdida y frustrada. Esta nueva realidad, si se ignora, no se queda solo en la báscula, y lo que pone en marcha después es de lo que realmente tenemos que hablar. Y este es el punto de inflexión, el momento en que la luz se enciende en la consulta y lo cambia todo. Es cuando te das cuenta de que la fatiga que sientes después de esa ensalada sana no es pereza, es un bajón de azúcar provocado por un pico de insulina. Que la ansiedad que te despierta de madrugada no es un defecto de tu carácter, es el cortisol desregulado gritando en un sistema que ha perdido a su principal calmante. De repente, ves tus síntomas no como fracasos aislados, sino como las piezas de un puzzle que encajan con una lógica biológica impecable. El hambre voraz, la niebla mental, la cintura que se expande a pesar de tus esfuerzos. Eso no es envejecer. Eso es un cambio hormonal que nadie te explicó. Y con esa claridad llega una oleada de ira silenciosa, no contra ti misma, contra el silencio. La comprensión de que has estado luchando con todas tus fuerzas en la guerra equivocada. Ahí es cuando te miro directamente a los ojos y te digo lo que quizás nadie te ha dicho nunca. No estás loca, no estás sola. Millones de mujeres están sentadas en sus cocinas ahora mismo, sintiendo exactamente lo mismo que tú, culpándose a sí mismas por un problema que nunca fue suyo. Tu cuerpo no te está traicionando, está respondiendo de forma predecible a un manual de instrucciones obsoleto. El problema es que alguien, en algún punto de la cadena, en la formación médica, en la cultura, en la historia, decidió que no necesitabas el nuevo manual, que era más fácil dejarte en la oscuridad, contando calorías y sintiéndote culpable. Y una vez que entiendes esto, una vez que ves que la cortina ha sido descorrida, ya no puedes volver a no verlo. Tu viaje deja de ser sobre perder peso y se convierte en algo mucho más profundo, reclamar la verdad sobre tu propio cuerpo. Y si sigues atrapada en ese silencio, si continúas aceptando el consejo obsoleto de come menos, muévete más, ¿qué pasa después? Hablemos de ello con honestidad. En los próximos 1 a 3 años, esa acumulación de grasa abdominal se volverá cada vez más terca. Los sofocos y los sudores nocturnos, lejos de desaparecer, pueden intensificarse, porque son una señal de inestabilidad en tu termostato interno, no un simple inconveniente. La privación de sueño se acumulará noche tras noche, erosionando tu memoria, tu paciencia, tu capacidad para sentirte tú misma. Las relaciones se resienten no porque no quieras a tu pareja, sino porque la niebla mental y la irritabilidad constante te roban la energía, y la pérdida de líbido crea una distancia que ninguna de los dos sabe cómo nombrar. Y lo más peligroso de todo, cada mes que pasa te convences un poco más de que la culpa es tuya. Ahora miremos un poco más allá.
a los próximos 3 a 10 años. Aquí es cuando el silencio empieza a cobrar una factura física invisible, pero grave. La pérdida de protección cardiovascular que te daba el estrógeno desaparece y tu riesgo de enfermedad cardíaca empieza a aumentar silenciosamente año tras año. Es la ventana crítica para la pérdida de densidad ósea. El daño que ocurre aquí es muy difícil de revertir después. El síndrome genitourinario de la menopausia, esa sequedad, ese dolor, esa urgencia para orinar que nadie menciona, se vuelve crónico y progresivo. No es algo que se cure solo. Y esos síntomas cognitivos, esa niebla, empiezan a solidificarse en patrones que ya no solo te preocupan a ti, sino también a tu familia. Empiezan a preguntarse si te pasa algo y tú también. A largo plazo, de 10 a 30 años después, las consecuencias de ese silencio se vuelven innegables. La osteoporosis, que antes era una palabra lejana, se convierte en una fractura de cadera o de muñeca por una caída tonta. Una de cada 2 mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida. El riesgo de demencia aumenta porque la hormona neuroprotectora que perdiste nunca fue reemplazada. Y la enfermedad cardiovascular, que ha estado avanzando en la sombra durante décadas, se convierte en la principal causa de muerte en mujeres mayores de 60 años. Se lleva la vida que deberías haber tenido, la energía que deberías haber disfrutado, y te enfrentas a la lenta y dolorosa comprensión de que pasaste décadas sufriendo dentro de un silencio que siempre fue opcional. Pero no tenemos que esperar 10 años para ver el coste. Las consecuencias psicológicas están ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante. El 70% de las mujeres en esta transición reportan ansiedad. Las tasas de depresión se duplican en la perimenopausia. Y debajo de todo eso hay una capa profunda de vergüenza, esa creencia tóxica de que este sufrimiento es un fracaso personal. Sientes aislamiento porque todas a tu alrededor parecen estar bien, fingiendo una normalidad que nadie siente por dentro. Te comparas, te juzgas y te retiras, sin saber que la mujer que tienes al lado está librando exactamente la misma batalla, en el mismo silencio. Así que esto va mucho más allá de la báscula. Se trata de tus huesos, de tu corazón, de tu cerebro y sobre todo de tu calidad de vida durante los próximos 30 o 40 años. Dime en los comentarios cuál de estos síntomas es el que nadie te advirtió que vendría, el que te ha golpeado con más fuerza. Comparte tu historia, porque cada vez que una mujer habla, rompe un eslabón de esa cadena de silencio. Esto no es un fracaso personal, es silencio heredado, con un coste físico que se puede medir. Así que aquí es donde el camino cambia, donde dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él. El objetivo ya no es la restricción calórica, no es la fuerza de voluntad. El objetivo es la estabilidad de tu azúcar en sangre. Esto no es un protocolo, ni un suplemento, ni una promesa. Es un cambio de lenguaje. Pasas de preguntar ¿cuántas calorías tiene esto? A preguntar ¿cómo afectará esta comida a mi insulina? Es un cambio profundo y es difícil. El silencio lo hizo más difícil a propósito, pero ahora lo entiendes y no puedes volver a no verlo. No estás fracasando, es que nunca te contaron la verdad sobre lo que te estaba pasando a ti. Te hicieron creer que era un problema de carácter, cuando siempre ha sido un problema de química. Y con esa verdad, tu posición cambia por completo. Ya no entras en una consulta médica como una estudiante culpable esperando que la regañen por su peso. Entras como una experta en tu propia fisiología, armada con las preguntas correctas. Preguntas sobre tu resistencia a la insulina, sobre el manejo del cortisol, sobre estrategias para construir músculo, sobre la terapia hormonal como una opción de salud, no solo de síntomas. Dejas de ser una consumidora pasiva de soluciones rápidas y te conviertes en una defensora informada de tu salud a largo plazo. Ya no eres una mujer con un cuerpo que le falla. Eres una mujer que por fin tiene el lenguaje para describir lo que está sucediendo dentro de él. La pregunta que debes hacerte ahora
ahora no es cómo castigarte más, sino cuántos años más vas a pasar culpándote por un problema que nunca fue de carácter, sino de química. Entender esto no es el final del camino, es el principio de uno completamente nuevo. Un camino en el que dejas de ser la enemiga de tu propio cuerpo y te conviertes en su aliada más informada. El silencio que heredaste se rompe con el lenguaje que acabas de aprender. Comparte tu historia aquí abajo. Dime qué es lo que más necesitabas escuchar hoy. Leo cada uno de los comentarios, porque cada voz que se alza hace que este espacio sea menos silencioso. Entender la insulina es la base de todo, pero el siguiente paso es práctico, saber qué pones exactamente en tu plato. En nuestro próximo encuentro, vamos a construir juntas el plato perfecto para una mujer de más de 50, ingrediente por ingrediente, para empezar a estabilizar ese azúcar en sangre, porque la información es el primer paso. Pero la acción es lo que te devuelve el control. El silencio se acaba en esta consulta. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.